Buenas, nuevamente utilizando este espacio que SEO tan gentilmente nos prepara para poder compartir con ustedes principios, conocimiento, datos técnicos sobre lo que significan los vehículos, sobre las partes que los componen, las partes que tenemos que mantener. Por ahora, lo que a nosotros nos parece que es útil y que le puede sumar. Vuelvo a poner a disposición de usted a través de las direcciones que van a figurar al pie de la pantalla nuestras redes sociales para que usted nos pueda hacer llegar cualquier inquietud, cualquier duda, algún tema que está significando importante para usted y que nosotros pudiéramos explayarnos a través de los segmentos. Con todo gusto usaríamos este tiempo para que usted pueda hacerle más útil todavía. Hoy quiero usarle pocos minutos para contarle algo acerca del motor de arranque. Quien más, quien menos, en alguna oportunidad tuvo que empujar el vehículo para que arranque. ¿Verdad que es tedioso, no? Pensar que hace no muchos años atrás, porque no llegamos todavía a 100 años, los vehículos arrancaban con una manivela. ¿Se acuerda? Si no lo vivió, lo puede haber visto en la televisión. Pero en la parte delantera del vehículo se ingresaba una manivela y se lo hacía girar. Esa manivela iba a encastrar en la punta del cigüeñal y se le daban los primeros movimientos hasta que el motor empezara a girar de manera automática o autónoma. Todos los motores de combustión interna, ya sean diésel o sean nafteros, necesitan que de alguna manera externa le provoquemos los primeros giros hasta que se produzca la primera explosión dentro de un cilindro y de esa manera el movimiento ya sea autónomo, es decir, el motor quede andando solo, hasta que en algún momento necesitaremos cortarle el suministro de alguno de los elementos que generan la combustión para que el motor se detenga. Si el motor, por ejemplo, es naftero, estaremos cortando el encendido y la provisión de combustible. Por lo tanto, el motor girando con aire solo se va a detener. Si el motor es gasolero, estaremos cortándole la inyección de combustible y el motor solo con aire terminará teniendo el mismo efecto, se terminará parando. Si usted es de la edad mía o quizás un poquito mayor, recuerda que en algunos vehículos diésel había que tirar de una perilla para que el vehículo se pare. Bueno, eso todavía no tenían válvulas de pare eléctrica y lo que uno hacía con ese alambre era girar internamente la bomba para que la bomba inyectora deje de inyectar caudal de combustible y el motor así se para. Tanto el motor diésel como el naftero funcionan en base a una explosión. Hay una explosión que se genera en un lugar contenido, en un lugar diseñado, y la expansión que esa explosión genera en el pistón se traduce en un movimiento lineal hacia abajo, pero en el cigüeñal se traduce en un movimiento giratorio. Por eso necesitamos darle nosotros el primer movimiento para que el motor luego pueda seguir andando de manera autónoma. Por eso necesitamos poner el contacto, llevar y después avanzar con la llave hasta la posición de start, lo que muchos conocen como la posición del resortito. ¿Vio? Que cuando usted suelta la llave se vuelve solo. En esa posición nosotros estamos poniendo en funcionamiento el sistema de arranque. No existió desde siempre, no existió ni nació con el advenimiento del automotor. El automotor por mucho tiempo estuvo arrancando con una manivela de frente. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, era el mismo ser humano el que le provocaba los primeros movimientos al motor hasta que se generara una explosión interna y estuviera autopropulsándose o generándose el movimiento en el motor. Hoy en día ya eso no pasa más. Hoy en día tener que pechar el vehículo, empujar el vehículo para que arranque, es porque ya estamos hablando de un desperfecto. No recuerdo bien la época, pero por allá por la época de un tal Faraday, cuando descubrió un principio eléctrico, vino a tener nacimiento esta idea del motor de arranque. El motor de arranque para la mayoría de las personas es el burro. ¿Sí? Lo conocemos como el burro. Técnicamente hablando, es un motor de arranque. ¿Sabe por qué un motor? Porque es un motor eléctrico.
Es un motor eléctrico al que nosotros le entregamos energía y nos devuelve un movimiento físico o nos devuelve un movimiento mecánico. Bueno, todo lo que encierra el motor de arranque es el sistema que nos va a permitir entregarle la energía y sacársela cuando nosotros queremos, y también que de alguna manera, que no va a ser muy fácil de explicar por este medio, pero de alguna manera el motor de arranque se acople al motor, lo haga girar, pero que cuando el motor de arranque se desacople para que la velocidad de giro propia del motor a combustión no termine deteriorando o rompiendo, llegado el caso, el motor de arranque propiamente dicho. Para esto es necesario varias cosas. En primer lugar, el estado de la batería. El motor de arranque, la principal fuente de energía que tiene es la batería. Por eso es importante que la batería esté en buen estado, que la batería tenga buena carga y que la batería tenga buena capacidad para entregar esa carga. Básicamente, la capacidad de la batería que usted pudiera conocer como de 45, de 65, de 75, de 80, de 90 o de 110, tiene que ver con la capacidad que esa batería va a tener de entregarnos energía. Y la necesidad que nosotros tenemos de energía va a tener que ver con el tamaño del motor que vamos a necesitar mover. Por eso, a medida que el vehículo aumenta en el tamaño de su motor, lo más probable es que usted note que aumenta el tamaño de su batería. Entonces podemos encontrar un vehículo chico, como puede ser un 4K, como puede ser un Up, como puede ser un Kwid. No tiene nada que ver esto con la marca, sino con el tamaño del auto, que por las dimensiones de su motor, con una batería de 45 amperes, va a andar perfectamente. Cuando ya pasamos a un vehículo medio, estamos hablando de una batería de 65, pero cuando ya hablamos de un motor diésel, que es un motor más pesado de mover porque trabaja con más compresión, ya necesitamos una batería de 75, y si hablamos de una camioneta, ya estamos hablando de 90 o hasta de 110 amperes. Y si hablamos de un camión, ya usted ha visto las baterías bien grandes que tiene un camión que rondan los 180 amperes. El motor de arranque como motor eléctrico tiene entonces su principal fuente de energía en la batería. Si la batería no está bien, vamos a tener problemas de arranque. Puede ser que tengamos problemas a la mañana, puede ser que tengamos problemas cuando está caliente y que sean problemas de batería. Pero también el motor de arranque, como toda pieza mecánica, como todo elemento con piezas en movimiento, necesita de mantenimiento. Y al igual que el alternador, en el cual hablé en segmentos anteriores, generalmente no le hacemos mantenimiento preventivo. Generalmente le hacemos ya mantenimiento correctivo. Cuando el motor de arranque no responde a nuestra solicitud, cuando giramos la llave y no pasa nada, ahí recién estamos yendo al mecánico para pedirle por favor que nos solucione el problema. Lamentablemente, para el arranque no tenemos otra forma de mantenerlo que no sea sacándolo y desarmándolo. Por eso, normalmente no estamos acostumbrados a hacerle mantenimientos preventivos. Generalmente lo reparamos cuando ya no está funcionando. Y también hay algo que yo quisiera acá sumarle como para salvaguardar también a mis colegas. El motor de arranque tiene dos piezas que son blindadas, cuyo rendimiento no tenemos forma de probar en un banco. Esas piezas son el impulsor, o más comúnmente conocido como Bendix, y el solenoide, o más comúnmente conocido como automático. Son dos piezas, una con una función totalmente eléctrica y otra con una función totalmente mecánica, pero que son blindadas. No podemos desarmarlas para ver qué está pasando en el interior. Y lamentablemente tampoco le podemos brindar mantenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos piezas que, por más que saquemos el motor de arranque para limpiarlo y lubricarlo, no nos queda otra que ponerlas como están, si están funcionando, y esperar a que lamentablemente fallen para cambiarlas o intervenirlas. El resto del motor de arranque, rulemanes, bujes, escobillas, son todas piezas
que les podemos ver el estado de deterioro, el estado de desgaste y llegado el caso cambiarlas para asegurar el mayor rendimiento del motor de arranque. Sería genial que nos acostumbremos a hacerle mantenimiento preventivo al motor de arranque. Pero si no, cada vez que usted lo lleva al service al vehículo, pídale a su profesional de confianza que le haga una prueba. Hay maneras de poder corroborar cuánto está consumiendo el arranque para saber si es normal o ya está hablando de necesidad de mantenimiento. Y poder saber si, en muchos casos, simplemente con el oído, si está necesitando un servicio de lubricación. Es muy molesto subirse al auto, querer salir y que el auto no arranque. Y aunque usted no lo crea, a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Bueno, tener que empujar el vehículo, tener que buscar a alguien que le ayude, bueno, todas las complicaciones que eso genera. Por eso, siempre y cuando nosotros podemos, cada vez que hacemos el servicio, le prestamos atención al sonido que genera el arranque y al consumo eléctrico que tiene. Son dos indicaciones muy importantes para que, llegado el caso, podamos recomendar un mantenimiento preventivo, una limpieza o una lubricación, de tal manera que podamos alargar la vida útil de este elemento. ¿Sabe qué nos pasa? La gente viene y dice, no me funciona el arranque. Y para nosotros es tan ambigua esa expresión, porque no sabemos qué es en realidad a lo que la persona se está refiriendo. Si el motor gira pero no termina de arrancar, o si el motor ni siquiera gira. Y eso es muy importante. Si el motor gira, si cuando usted le da la llave en la zona del resortito, el motor hace el sonido de estar girando pero no arranca, el problema no está en el motor de arranque. Tiene que ver con el motor en sí, porque no está recibiendo o el combustible o la chispa que necesita para poder encender y empezar a funcionar. Ahora, si cuando usted gira la llave, el motor no se mueve, el motor no gira, el problema sí está en el motor de arranque o en la batería, que son los dos elementos que principalmente se necesitan para que el motor arranque de manera automática. Mire, gracias a Dios, no hemos vivido la época, o yo por lo menos, no he vivido la época de tener que hacer arrancar el auto con la manivela desde el frente. Sí he tenido moto y ya tan mal acostumbrado al arranque me costaba tener que patearla para que arranque. Yo quería que arranque solo pulsando el botoncito. Bueno, esa practicidad que hoy tenemos se la debemos a esta pieza que muchos denominan burro y que simplemente es un motor de arranque. Y que cuando nosotros giramos la llave, en los vehículos nuevos ya ni giramos la llave, simplemente apretamos el botón de Start-Stop. Este aparato, esta máquina eléctrica gira, hace girar el motor para que así arranque y comience a funcionar. Como siempre le digo, espero con esta explicación poder sumarle algo más de comprensión a lo que pasa cada vez que usted utiliza el vehículo y a cómo poder mantenerlo, cómo poder cuidarlo. Para eso están los profesionales. Siempre que puedo hablo con mis colegas. Depende de nosotros que esta profesión, la del mecánico, cada vez sea más profesional. Porque sabe, los autos cada vez necesitan más preparación de nuestra parte para poder intervenirlos. Pero bueno, para eso estamos y eso es lo que nos gusta. Vuelvo a repetirle que los temas los estamos seleccionando de acuerdo a lo que nosotros vivimos con nuestros clientes. Pero acá abajo van a estar disponibles las direcciones de nuestras redes sociales para que usted nos haga llegar su consulta. ¿Cuál es el tema que a usted le está significando o le está generando preocupación? Y que bien nosotros con gusto utilizaremos este segmento para poder contestar su duda, aclarar su inquietud, agregarle algo de lo que a usted le está preocupando acerca de su vehículo. Hoy los vehículos, por supuesto que cambiaron, por supuesto que son muy diferentes a aquellos primeros que se usaban y que a veces apenas se andaban a 10 o 12 kilómetros por hora. Hoy los vehículos nos ofrecen una gama de servicios y de prestaciones cada vez mayor, pero también necesitan que los cuidemos y que le prestemos atención y que los mantengamos lo óptimo de manera preventiva. Para eso estamos, no solo Taller Kraver, sino todos los colegas estamos trabajando para eso y nos dedicamos y somos profesionales en eso para poder brindarle el mejor servicio. Recuerde que el segmento de Kraver está para ayudarlo
mantengan, pásenos sus dudas, sus inquietudes para poder ayudarle. Y será entonces hasta un próximo segmento Kraber. Muchísimas gracias.